Hoy vamos a charlar un poquito acerca de la fisiopatología y conceptos actuales de la mielopatía cervical espondilorótica. Aclarar que no tenemos conflicto de interés sobre el tema en cuestión. El objetivo de la charla es describir la fisiopatología y los cuadros clínicos, reconocer la importancia diagnóstica, clínica e imagenológica, distinguir el diagnóstico diferencial y describir las indicaciones, los tratamientos posibles y los resultados a esperar con estos tratamientos. La cervicoartrosis es considerada por muchos un proceso inherente en el envejecimiento de la columna del humano. Habitualmente minimizamos sus repercusiones clínicas y sus consecuencias socioeconómicas para el paciente que lo padece, pero lo que es real es que es muy difícil uno separar los cambios degenerativos fisiológicos de los cambios patológicos que cursa la espondilosis cervical, siendo esta pues, la principal causa de lesión de médula espinal en la población adulta de origen no traumático. El concepto de MCE se define como la presencia de signos de tracto largo en contexto secundario a una compresión de la médula espinal debido a cambios degenerativos de la columna. En el CIE-10 aparecía bajo la nomenclatura del M48 y M50 y estos subdiagnósticos. Ahora en la actualización que vamos a comenzar a usar del CIE-11 en el 2022, todas se engloban en 3 códigos: enfermedad degenerativa sin especificación, mielopatía y trastornos mielopáticos degenerativos. La prevalencia de esta entidad en Estados Unidos es de 1.120 por millón de personas para una incidencia hospitalaria de 4 por cada 100.000 habitantes. Teniendo en cuenta que en Estados Unidos la población es aproximada de 330 millones de personas, es una incidencia relativamente alta. Vamos a hablar un poquito de la historia. El primero en describir esta entidad fue el doctor Hubert Luschka, era un anatomista alemán, y en su primer tratado, Die Hauptgelenke, que se traduce a las semiarticulaciones del cuerpo humano, él describía que en las disesiones cadavéricas encontraba cambios degenerativos en la columna cervical y lumbar. Las causas de esta entidad la podemos clasificar en 3. Las causas de origen artrósicas, las causas no artrósicas y las causas congénitas. De las causas artrósicas podemos sacar la enfermedad de Ehlers-Danlos, de las congénitas el síndrome de Klippel-Feil y el síndrome de Down, y de las que vamos a tratar hoy, las causas de osteoartrosis degenerativa, pues la enfermedad discal degenerativa triple D es la más frecuente, seguida de las enfermedades articulares facetarias. Acá observamos algunos ejemplos de estas enfermedades: una mielopatía por discopatía cervical compresiva multinivel. Acá un caso de una mielopatía por hipertrofia del ligamento flavus. En este caso una imagen de tomografía en corte sagital, donde observamos la osificación de la estructura del ligamento longitudinal común posterior, en el contexto, fíjense bien acá adelante, de un paciente que tiene una enfermedad de Forestier, o DISH, como actualmente se le conoce, y una radiografía donde podemos observar estas vértebras unidas que se llaman vértebras en barras, que cuando aparecen a nivel cervical son muy sugestivas del síndrome de Klippel-Feil. La fisiopatología de esta enfermedad es de causa multifactorial. Se asocian 3 factores principales: cambios mecánicos, cambios dinámicos y factores histopatológicos. Teniendo en cuenta que la columna cervical está compuesta por 7 vértebras unidas entre sí por discos vertebrales. Estos, a su vez, van a formar esta estructura, que es la unión funcional vertebral, compuesta de un cuerpo, un disco y el otro cuerpo. El disco intervertebral es una estructura avascular que está compuesta aproximadamente del 80% de agua. Tiene, para su descripción, 4 porciones que se subdividen en un anillo fibroso conteniendo 3 de esta y un núcleo pulposo conteniendo una porción. El anillo fibroso externo está compuesto de fibrocitos y fibroblastos. Esto hace que se entrelacen estas redes y le confiere resistencia a esta porción del disco. También está formado por colágeno del tipo 1.
esta porción se une al cuerpo vertebral a través de unas fibras que se denominan fibras de Sharpey y está inervado por un nervio que se llama sino vertebral, que fue descrito por el anatomista que les comenté, que fue el doctor Lushka. La porción del anillo fibroso interno y la zona de transición, sería porción 2 y 3, están formadas por colágeno del tipo 2 y condrocitos. La forma en que se aplican es una forma concéntrica de láminas que el doctor Sash describió que existen aproximadamente de 17 a 18 láminas. Estas se unen al cartílago y al hino del cuerpo vertebral formando la placa nutricia debido a que la irrigación toda proviene de la placa basal. Y por último, el núcleo pulposo es un núcleo fibroelástico. Está compuesto en un 80% de colágeno. Aparecen acá algunos condrocitos y los proteoglicanos. Los proteoglicanos son muy importantes porque ellos son muy hidrofílicos. Esto quiere decir que son afines al agua. Esto es lo que permite que el disco permanezca con buena hidratación y esto es lo que vemos en un paciente sano, en un corte anatómico sagital. A medida que se va desgastando el disco, vamos viendo cómo se va perdiendo esta propiedad. Entonces, esta propiedad le confiere al disco una función de amortiguación, distribuyendo la carga del peso a nivel del núcleo, que absorbe un 70% de la carga, y a nivel del anillo fibroso, que absorbe un 30% de la carga. ¿Cómo empieza la degeneración? Y aquí viene la patología. Pues la compresión discal por carga axial continua va a aumentar las presiones dentro del núcleo y del disco, haciendo que con el tiempo toda esta microvasculatura del platillo comience a dañarse y eso altera el paso de los nutrientes hacia el disco. ¿Y qué provoca eso? Provoca que los proteoglicanos no se sinteticen y si ellos no se sintetizan, entonces el disco no puede reservar el agua y comienza a deshidratarse. Esa deshidratación, ¿qué ocasiona? Ocasiona que la matriz del colágeno se altere, produciendo un colágeno que ahora es anómalo, y eso induce a una enzima que se llama metaloproteinasa a destruir el colágeno. Va destruyendo y ocasiona las famosas fisuras del anillo que todos conocemos, a través del cual van a protruir el núcleo pulposo. ¿Qué ocasiona esto? Ocasiona que se pierda altura en el disco, que se protruya, se estenose el canal y esto hace que la columna se acorte y que cambie la biomecánica de la misma, ocasionando que las estructuras posteriores, ligamento amarillo y ligamento longitudinal común posterior, pues se hipertrofien. Pero si esto se mantiene en el tiempo, esa hipertrofia llega a ser una calcificación y hace que la columna se ponga rígida. La columna, como un mecanismo compensatorio, busca que los segmentos adyacentes permanezcan móviles para poder continuar su función. Y esto hace que aparezcan las listesis y ocasiona una inestabilidad generalizada en la columna cervical. Aquí entra el segundo acápite de la fisiopatología, que es los factores dinámicos. Son factores de flexión y extensión repetitivos, continuos, que van a ocasionar que estas estenosis compriman el cordón medular y produzcan un proceso de inflamación. Y con la inflamación viene el tercer acápite, que son los factores histopatológicos. Los factores histopatológicos están mediados porque la inflamación continua va a comprimir vasos sanguíneos como la arteria medular, las arterias radiculares, y esto va a ocasionar una isquemia. Y esa isquemia afecta al oligodendrocito, el cual no produce mielina y comienza un proceso de desmielinización en la médula, el cual da consigo daños del cordón blanco posterior, anterior, lateral y de las astas grises anteriores y posteriores. Esto a nivel microscópico se traduce en un daño acá, en el endotelio, donde la barrera hematoencefálica se daña y comienza el neurotransmisor glutamato a concentrarse a nivel extracelular.
Eso es importante porque aquí comienza la excitoxicidad. ¿Qué es la excitoxicidad? Es el mecanismo por el cual se daña la célula nerviosa. ¿Cómo ocurre? Pues ese ion del neurotransmisor va a activar los receptores de glutamato y los receptores de N-metil de aspartato. Y cuando entra al astrocito, no entra solo, entra con calcio. Y el ion calcio se concentra acá y eso es muy dañino para la célula porque inicia un ciclo de apoptosis, mediado por la caspasa 9, la caspasa 3 y termina con la muerte celular. ¿Y qué pasa aquí? Que las microglias que se encontraban en el proceso de inflamación migran y ya se ha detectado un gen que codifica la migración de la microglia para formar lo que nosotros vemos en las imágenes de resonancia como cavitaciones de la médula. Estos genes asociados, tenemos los genes que codifican el colágeno, el agrecano que codifica la matriz del disco y la metaloproteinasa que es la encargada de desgastar el colágeno. Entonces, esta fisiopatología da al trasto con los signos y síntomas. El doctor Jiménez lo explicó excelentemente bien, yo solamente voy a enfatizar dos cosas. Generalmente estos pacientes vienen con clínica de cervicobraquialgia, es lo más común que tengan, pero no todos presentan el dolor. Se acompañan de signos tempranos de adococinesia, ligera hiperreflexia, disminución de la propiocepción y luego estos signos pasan a ser tardíos, ocasionándose la espasticidad, la marcha con asistencia, el déficit motor grosero. Y resaltar que sobre todo la espasticidad, la disminución de la fuerza muscular y la propiocepción son lo que ocasionan la incapacidad progresiva que van a presentar estos pacientes. Sobre los estudios diagnósticos no voy a abundar mucho, solamente resaltar que la resonancia magnética es el gold estándar. Sabemos que el diagnóstico es clínico, pero esto nos ayuda a confirmarlo. Y en caso de que no podamos hacer una resonancia magnética porque el paciente tenga contraindicación para la misma, podemos utilizar el recurso de la mielotomografía. Sobre la tomografía simple y la radiografía simple, realmente para el diagnóstico de mielopatía no son útiles, pero sí son útiles para proporcionarnos información acerca de la columna. Por ejemplo, podemos ver cambios del balance sagital, cambios de la lordosis, un paciente que tenga una cifosis cervical. Podemos medir la estenosis del canal utilizando el índice de Top y Pavlov. Podemos ver la presencia de osteofitos que pueden comprimir tanto la porción central como los forámenes, ocasionándonos la radiculopatía. Y estos son datos útiles que nos pueden guiar o ayudar para la resolución quirúrgica. Sobre la neurofisiopatología, solamente abundar que la electromiografía para el diagnóstico de la mielopatía es poco útil, pero sí es muy útil para el diagnóstico diferencial, como conversaba el doctor Jiménez, sobre todo de las radiculopatías, plexopatía y la esclerosis lateral amiotrófica. Los potenciales evocados, somáticos y motores, somatosensitivos y motores, pues sí son de mucha utilidad porque estudian ya directamente la vía córtico-espinar y el cordón posterior. Sobre el diagnóstico diferencial, solamente voy a tomar unas pinceladas, dos acápites que quiero que tengamos mucha atención. Miren, el síndrome del túnel carpiano, cuando es bilateral, hay que prestarle atención, porque generalmente está relacionado con una mielopatía cervical. Y lo que ocurre es que se subdiagnostica la mielopatía y los pacientes terminan operados de descompresión de nervio periférico. Un paciente que no va a mejorar porque el problema está a nivel cervical. Y lo otro que ocurre, que lo explicaba el doctor Jiménez, y como dijo el doctor Abreu, que nos pasa a nosotros los cirujanos, es que a veces erramos el diagnóstico y pacientes con esclerosis lateral amiotrófica lo llevamos a cirugía, porque cuando hacemos la imagen vemos una discopatía degenerativa y asociamos la clínica y pensamos que es la causa. Y terminan muchos de ellos operados con artrosis cervicales cuando la verdadera causa es una esclerosis lateral amiotrófica. Sobre las escalas nos permiten graduar la gravedad de la enfermedad. La escala de Nurick es la más antigua, es muy buena porque es fácil de aprender. El 0, un paciente asintomático, el 5, un paciente postrado o en silla de ruedas. El problema está en que tiene una
varianza interobservador baja. Algunos especialistas pueden catalogar un paciente como grado 2 y otros pueden catalogar el mismo paciente como grado 3. Entonces es difícil con esta escala difundirla. La segunda escala que entró en contexto fue el índice de incapacidad cervical o el DENC Disability Index. Esto es más que una escala, una batería de preguntas. Pues miren acá, son más de 10 acápites. Lo bueno que tiene es que es confiable para diagnosticar cervicalgia y trastorno del tejido conectivo cervical. Para eso es buena, pero no sirve mucho para detectar mielopatía cervical. Y también tiene otra limitación. La limitación es el tiempo de aplicación. Muy pocos especialistas se sientan a hacer esta batería en consulta. Yo generalmente no la hago. Y utilizo esta escala que apareció en el 2001, que es la escala modificada de la Asociación Japonesa de Ortopedia. Esta escala sí nos permite una buena fiabilidad interobservador y evalúa estos acápites: el motor, miembro superior, miembro inferior; el sensitivo, miembro superior, tronco y miembro inferior; y la función vesical, evaluando de 0 a 17, y clasificamos los pacientes en 3 grados. El leve por encima de 15 puntos, el moderado entre 12 y 14 puntos y el severo menor de 12 puntos. Pero para fines prácticos, yo solamente quiero que queden con esto: que por debajo de los 14 puntos, los pacientes van a ser severos. Ese mensaje hay que llevarlo. Por debajo de los 14 puntos, los pacientes van a ser severos. ¿Por qué? Porque el manejo se hace a través de una guía, y la guía más aceptada es la guía de la AO Spine y el Clinical Spine Research Society, que salió en el 2017. Y ellos simplemente dicen que si el paciente es clasificado JOA moderado o severo, el tratamiento es quirúrgico con una recomendación fuerte. Si es clasificado como leve, ahí entra la discusión. ¿Qué sucede? Si es leve, podemos optar por tratamiento conservador o tratamiento quirúrgico, pero si el paciente tiene tratamiento conservador y empeora a lo largo del tiempo, entonces ese paciente necesita ser llevado a manejo quirúrgico. Otra variante es si tengo un paciente con signos en la imagen de compresión, pero el paciente no tiene clínica de mielopatía. ¿Qué hago? No se recomienda hacer una cirugía profiláctica, pero miren acá, la fuerza de la recomendación es débil. Eso está basado en la experiencia de expertos. Y por último, el paciente tiene una imagen positiva, no tiene signo de mielopatía, pero tiene signo de radiculopatía. Entonces se puede manejar quirúrgicamente por la radiculopatía, o se puede utilizar el manejo conservador. Lo que sí hay que tener en cuenta es que si en paciente con manejo conservador progresa, el manejo debe ser quirúrgico. Tratamiento conservador. Brevemente, miren, el tratamiento conservador se basa en analgesia y antineurálgicos, restricción de las actividades de riesgo, uso de un collarín cervical, la fisioterapia, y la manipulación y la tracción cervical ya realmente no se utiliza mucho. ¿Por qué? Pues miren, esta tabla aparece en el Rodman-Timeor, en el Spine, la última edición, y nos da una lista de todos los tratamientos conservadores que existen. ¿Y qué termina diciendo al final? Que no hay evidencia de que estos tratamientos sirvan para mejorar la progresión de la enfermedad. Solamente alivian los síntomas. Pero nos aclara una cosa: no le hagan tracción cervical a los pacientes con mielopatía, porque los van a lesionar. ¿Progresa la enfermedad? Sí, sí progresa. Y de los pacientes que tratamos de forma conservadora, pues el 23 al 54 de estos van a requerir tratamiento con cirugía posteriormente. Y de los pacientes que hay, los que deciden, doctor, yo no me quiero tratar con nada, pues estos, al cabo de 3 a 6 años, van a deteriorar. Y eso no es nuevo, eso lo sabemos desde 1956, cuando Clark y Robinson particularmente dijeron, mira, la progresión puede ser 2 tipos: lenta, que ocurre en el 20% de los pacientes, y una progresión escalonada con el paso de los años, que es lo más frecuente. Tratamiento quirúrgico, ojo, es el único tratamiento que al día de hoy tiene evidencia científica de que mejora, 1, la calidad de vida, 2, la función
Y 3, los resultados clínicos de los pacientes cuando comparamos la escala que ya aprendimos, haciéndolas de forma prequirúrgica y luego se realizan de nuevo posquirúrgicas a los 6 meses, 1 año y 2 años. Hay evidencia de mejoría. Ahora, ojo, no todos los pacientes mejoran. Pese a que se les realice la mejor cirugía, hay pacientes que realmente ya no mejoran su condición y eso hay que explicárselo al paciente. ¿Cuál es la tasa de complicaciones? Aceptable, un 3,3 es una tasa de complicación aceptable y el objetivo de la cirugía pues es descomprimir la médula espinal, estabilizar y prevenir un daño neurológico a futuro. Para finalizar, como aquí hay muchos residentes, les voy a dejar esta guía o protocolo para manejar estos pacientes. Si le llega a un paciente con signos de dolor cervical irradiado a miembro superior, pues usted en el examen físico, por favor, tómese un poquito de tiempo y trate de descartar anomalías de la marcha, debilidad muscular, trastornos esfinterianos y problemas con la motricidad fina, que son los primeros en aparecer. Y si esto es positivo y estás pensando en una posible mielopatía, pues envía al paciente a hacer una resonancia magnética nuclear y puedes utilizar estudios complementarios de imagen que te ayuden a reforzar tu diagnóstico. Una vez tengas los resultados, utiliza la clasificación de la JOA modificada para clasificarlo en uno de los grupos y utiliza la guía del tratamiento. Como mensaje para llevar a casa, la MCE es la primera causa mundial de disfunción medular no traumática. Continúa en aumento porque nos vamos a poner viejos y cada vez somos más. Se asocia a una morbilidad importante y aún está muy subdiagnosticada. Ojo con el síndrome del túnel carpiano y la esclerosis lateral amiotrófica porque son los principales errores diagnósticos. Tener en cuenta que los pacientes clasificados como moderado o grave o que fueron leves pero progresaron, necesitarán un manejo quirúrgico. Y por último, el paciente que se decide a manejo conservador, hay que darle un seguimiento estricto y hacer un examen muy minucioso cada vez que lo veamos para detectar signos sutiles de compresión neurológica. Muchísimas gracias.